tardes a todos y bienvenidos al Ateneo número 575 del espacio de formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este es el tercer y último Ateneo correspondiente al track de UX UI, en el que vamos a hablar sobre Human Centered Design o diseño centrado en las personas, titulado Usuarios en el centro de la escena. Mi nombre es Pierina Torrens, soy farmacéutica residente de segundo año y la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires, la cual tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Dentro de los temas que vamos a tratar en este Ateneo tenemos el diseño centrado en las personas con sus generalidades, qué es y cuándo deberíamos aplicarlo. Después vamos a ver una revisión de casos de éxito, la cual propone una metodología de cómo aplicar este diseño centrado en las personas. Después vamos a ver algunos ejemplos de la metodología aplicada en el rediseño de un módulo de resultados de laboratorio más intuitivo para que el paciente pueda interpretarlos de una manera más sencilla. Y por último, vamos a ver algunas experiencias del Hospital Italiano de Buenos Aires y vamos a comentar cómo hacemos uso y cómo aplicamos a esta metodología. Para empezar, me gustaría hacer un comentario de esta nueva era de la transformación digital, en el cual el concepto de user-centric pasó a formar parte de una de las principales estrategias de negocio de las compañías de todo el mundo con un objetivo concreto, que es poner al usuario en el centro de sus acciones para poder ofrecerle la mejor experiencia posible. Repasando un poquito de historia de cómo surge el diseño centrado en las personas, podemos decir que fue a partir de los años 90 más o menos, cuando las empresas empezaron a tener en cuenta a los usuarios finales en el diseño de sus productos y o servicios, y fue Donald Norman quien creó el término experiencia de usuario, quien puso de manifiesto dos aspectos que cambiaron el mundo del diseño por completo. Por un lado, la usabilidad de los productos y por otro, la conveniencia de incorporar las necesidades y los intereses reales del usuario final. Además, estableció unos principios que deberían contener los productos usables, como por ejemplo hacer las cosas visibles, que sea sencilla la evaluación del sistema, que haya una correspondencia entre la acción y el resultado. Y también decía que ningún producto es una isla, sino que un producto es más que el producto en sí, que es un conjunto cohesivo e integrado de experiencias. Pero bueno, para empezar tenemos que también definir algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la usabilidad? Como ya han comentado en los ateneos anteriores de este mismo track, la usabilidad hace referencia a la facilidad de uso de un software. Según la ISO, se define la usabilidad como la capacidad que tiene un producto de ser utilizado por los usuarios específicos para alcanzar objetivos concretos de la manera más efectiva, eficiente y satisfactoria en un contexto determinado de uso. Por ejemplo, ¿se encuentra rápida la información que buscamos? ¿Es intuitiva la interfaz? Si todo esto sucede, podemos decir que nuestro producto es usable. ¿Cómo podemos hacer que esto suceda entonces? Involucrando al usuario final, como hemos comentado anteriormente, a través del diseño centrado en las personas. ¿Y qué obtenemos como resultado con esto? Una experiencia de usuario satisfactoria. ¿Qué es entonces el diseño centrado en las personas? Esto es básicamente el desarrollo de un producto o de un servicio basado en la investigación y participación de los usuarios a través de un proceso iterativo para satisfacer sus necesidades. Si bien no existe actualmente un consenso en las definiciones que podemos encontrar, ya que se habla de el diseño centrado en las personas como una nueva filosofía de diseño, todas tienen características comunes y podemos llegar a la conclusión de que está orientado al usuario, su diseño se aplica a todas las fases del desarrollo y el objetivo es realizar productos usables o fáciles de usar. Y si lo definimos desde un punto de vista más práctico, podemos decir que el diseño centrado en el usuario se trata de
un conjunto de métodos o técnicas aplicadas durante el proceso de diseño. Podría decirse también de una manera práctica que el diseño centrado en el usuario y el diseño centrado en las personas son equivalentes, ya que los usuarios a los que se refieren los procesos estudiados son personas y las personas a los que se refieren en el diseño centrado en las personas son básicamente los usuarios finales del producto o del sistema, por lo que podríamos decir que son conceptos equivalentes. Según la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, que podemos ver en pantalla, se describen seis principios claves que caracterizan al diseño centrado en el usuario, al diseño centrado en las personas. El diseño está basado en una comprensión explícita de usuarios, tareas y entornos. Los usuarios están involucrados durante el diseño y el desarrollo. El diseño está dirigido y refinado por evaluaciones centradas en usuarios. El proceso es iterativo. El diseño está dirigido a toda la experiencia del usuario y el equipo de diseño incluye habilidades y perspectivas multidisciplinares. Por todos estos motivos es que el diseño centrado en las personas surge con la finalidad de incorporar la perspectiva del mismo en el proceso del desarrollo de software para lograr un sistema más usable a modo de complemento a los métodos de desarrollo de software en lugar de llegar como un reemplazo de los mismos. Dentro de los beneficios que podemos encontrar, tenemos que podemos encontrar un incremento en la productividad, una mejora en la calidad del trabajo, reduciendo costos y tiempo empleado, aumentando el tráfico y la audiencia, mejorando la credibilidad, la calidad del trabajo y, como vamos a ver a lo largo de este Ateneo, mejora también la satisfacción del usuario final. Ya vimos entonces a qué hace referencia el diseño centrado a las personas, pero ¿qué modelo deberíamos aplicar para llevarlo a cabo, para llevarlo adelante? Para esto les voy a mostrar el primer artículo seleccionado, que es una revisión integrativa que dio como resultado una propuesta con un enfoque de diseño centrado en el usuario para aplicaciones de salud basadas en experiencias exitosas o en casos de éxito. El objetivo de esta investigación fue proponer una metodología basada en la revisión de experiencias previas exitosas en las que usaron diseño centrado en las personas en la puesta en marcha de aplicaciones de salud mediante el uso de técnicas cualitativas, con focus group y grupos de discusión que incluye la participación de profesionales de informática en sí, de la salud, profesionales de informática en salud también, y a los propios pacientes o a los usuarios finales en el caso de que también pueden ser profesionales. Dentro de la metodología se realizó una revisión integradora de estudios en los que se empleó una metodología cualitativa principalmente a través de grupos focales y o discusiones para el diseño y el desarrollo de aplicaciones de salud en la que se incluyeron un total de 69 artículos. A partir de esta revisión y a modo de resultados, se realizó una propuesta estructurada de 4 sesiones de duración variable en las que intervienen el equipo de informática en salud, que son, como ya comenté anteriormente, los profesionales de informática, de salud, de informática en salud, de diseño, entre otros, así como también a los usuarios finales que pueden ser tanto los pacientes como los profesionales de la salud también. Dentro de la primera de estas sesiones que se proponen, tenemos a la redacción, la elaboración y la organización de los contenidos. Dadas las características generales de los temas introductorios que tenemos que tratar en una primera sesión y la importancia de que sea un debate abierto para que como que se aireen la mayor cantidad posible de opiniones y actitudes sobre el desarrollo de una determinada aplicación de salud,
Se propone un grupo de discusión con profesionales de la salud, desarrolladores, gente especializada en informática en salud y pacientes, usuarios finales, para que puedan participar de este debate. Esto se considera más apropiado que un grupo focal porque anima a los participantes a que trabajen juntos, evitando así la influencia de un moderador, que es lo que vemos habitualmente cuando tenemos grupos focales. Y el grupo de discusión debería tener más o menos 10 participantes y durar alrededor de una hora y media, en el que se tendrían que abordar todos estos temas de discusión sobre los contenidos y si usan o no aplicaciones de salud. En la primera parte, entonces, consta de indagar las experiencias de los usuarios con las aplicaciones de salud, si han usado aplicaciones de este tipo, en qué momento la usan, cuáles son las expectativas con la misma y darle un margen también para que los usuarios puedan comentar un poco todo. Dentro de la segunda de los conceptos como a tener en cuenta en esta primera sesión, tenemos a las barreras para la adopción de aplicaciones de e-salud o de mHealth, como se conocen, que es otro aspecto muy relacionado que se puede abordar en esta sesión, ya que se refiere a las dificultades o a los impedimentos que pueden encontrar los usuarios finales para incorporar este tipo de tecnologías en el ámbito sanitario. Y por último, tenemos el contenido, los contenidos y la interfaz, ya que sin duda la organización de los contenidos es una de las decisiones más importantes a la hora de empezar a montar una aplicación de salud. Y discutir otros aspectos también con los usuarios finales es fundamental, ya que existe como una amplia evidencia de que su importancia la importancia de comentar esto produce efectos positivos en el desarrollo final. En cuanto a la segunda sesión respecta, es de pruebas de estructura y usabilidad, y después de un primer diseño e implementación de la aplicación, que es lo que surge luego de la primera sesión, esto se puede presentar como un producto mínimo viable con MOX en alta, en baja. Es útil tener una segunda sesión con grupos focales, ahora sí, para que los usuarios finales puedan opinar sobre la estructuración de la información y las características de su uso. En este caso, si el grupo el grupo se va a poner en manos de un moderador, ya que va a ser un focus group, y ya que también necesita ser dirigido para evaluar algunos conceptos específicos o para ejecutar algunas tareas. En cuanto a la gestión y a la navegación, la importancia de una fácil gestión y navegación en la adherencia al uso de las aplicaciones es súper importante. Podemos ver en pantalla un resumen de las cosas a tener en cuenta en estas sesiones. Y en relación a la usabilidad, este factor representa probablemente el mayor obstáculo que tenemos cuando diseñamos este tipo de aplicaciones, como ya vimos anteriormente, y se refiere a que sea fácil de usar nuestro producto o nuestro servicio. La valoración se basa en métodos de identificación de problemas específicos, centrándose en la interacción usuario-aplicación y el estudio del grado en que la tecnología puede integrarse satisfactoriamente con la tarea planteada. Hay varias metodologías específicas que evalúan y mejoran la usabilidad de una aplicación, como por ejemplo el modelo heurístico, como hemos visto en el primer Ateneo de este mismo track. La escala del modelo de evaluación de la usabilidad de las tecnologías de información en salud, que evalúa también 9 aspectos diferentes y mide básicamente la sencillez de uso y la utilidad percibida por el usuario, así como también el SUS, que es el System Usability Scale, utilizado también para medir la usabilidad de las aplicaciones por medio de una escala de tipo Likert. Después tenemos a la calidad percibida, que se define como la impresión del usuario sobre la excelencia del servicio
Para esto hay un instrumento para medirla en aplicaciones de salud con una escala compuesta por 22 ítems de tipo Likert agrupados en 3 dimensiones, en los cuales por un lado encontramos la evaluación de la calidad del sistema, en la que se hace foco en la percepción del usuario respecto al nivel técnico de la comunicación. Después tenemos a la calidad de la interacción entre el proveedor del servicio y el usuario, y la calidad de la información en la que se indaga un poco sobre los beneficios de los procesos del servicio o lo que reciben los consumidores como resultado de su interacción con el proveedor. Y dentro de los métodos cualitativos para evaluar este aspecto, se puede realizar preguntas generales sobre los contenidos, las funcionalidades, la estética, así como también indagar sobre otras opciones o otras opiniones que tenga el usuario. Y en cuanto a la seguridad y la privacidad, vieron que la inclusión de expertos clínicos en el diseño de estas aplicaciones y las consideraciones de las opiniones de los usuarios finales aumenta la seguridad del sistema de manera objetiva y asegura que se perciba la seguridad, lo que aumenta la adherencia al uso de estas aplicaciones. Poder ofrecer diferentes alternativas, como por ejemplo la personalización del modo y los tipos de datos que se almacenan, la inclusión de opiniones, de opciones de privacidad, entre otras cosas, y escuchar las opiniones de los participantes permite desarrollar aplicaciones que se perciben como más seguras para el usuario final. Y por último tenemos a la autogestión, que también es una de las características deseables que ofrecen las aplicaciones de salud, especialmente las que están dirigidas a el control de enfermedades crónicas. Esto es la posibilidad de empoderar a los usuarios finales para poder tomar decisiones sobre sus procesos. No sé, fijar objetivos, tener un mejor autocontrol, modificar el entorno. Por esto es necesario estimar las características y las funcionalidades que se deben tener en cuenta al momento de desarrollar esta aplicación o este servicio en relación al autocontrol o al automanejo de ciertas enfermedades en particular. En cuanto a la tercera sesión, tenemos que ver si se adapta verdaderamente la aplicación a las necesidades de los usuarios finales. En esta sesión se va a realizar varias semanas después del acceso a la versión final para que los usuarios puedan hacer una evaluación adecuada de la aplicación. Muchos de los temas que se van a tratar en esta sesión van a estar muy relacionados con la usabilidad y lo evaluado en la sesión anterior también, debido a que el estado del desarrollo de una aplicación avanza y algunas de sus características tienen que ser revisadas de manera individual por ahí más exhaustivamente, y es conveniente que esto se haga también con usuarios finales. Primero tenemos a la aceptabilidad, que es un concepto íntimo directamente relacionado con la usabilidad, que se refiere al grado en que los usuarios están satisfechos con un servicio y qué tanto están dispuestos a utilizar este servicio o esta aplicación. Después tenemos también la ergonomía, que con esta característica se evalúa en sí en qué medida la aplicación se adapta a las necesidades del paciente o del usuario. Es decir, que va a asegurar la claridad y la sencillez de uso de nuestro servicio. Y este punto, al igual que la visibilidad, que es lo que vamos a comentar ahora, se puede evaluar con el modelo heurístico, que como ya les mencioné, fue lo que se expuso en el primer Ateneo de este mismo track. Ahora sí, pasando a la visibilidad, o más que nada al primer vistazo que tiene el paciente o el usuario cuando ve la aplicación. Esto se refiere a que la información sea comprensible a primera vista, requiriendo un mínimo de atención y de esfuerzo para comprender esta información que le estamos presentando. Es decir, que se refiere a la percepción y la interpretación de la información después de que los usuarios ponen su atención en la interfaz.
Y por último tenemos al confort o a la comodidad, con lo cual nos referimos a la capacidad de la aplicación para facilitar el manejo de la enfermedad. Esto en cuanto a la recolección, al procesamiento y al análisis de la información de la salud, en caso de ser un paciente, o a qué tanto más eficiente y rápido se puede difundir el conocimiento dentro de una comunidad de profesionales, o qué tanto puede agilizar este servicio o esta aplicación a la labor diaria de estos profesionales. Y por último tenemos a la cuarta y última sesión, en la cual se basa en las últimas pruebas y tiene en cuenta cómo se puede seguir mejorando con esta aplicación o este servicio de salud. Proponen que la cuarta y última sesión entonces tenga que realizarse 3 semanas más o menos o más después de la tercera sesión para que los usuarios finales hayan tenido tiempo de probar las últimas versiones que se hicieron de la aplicación. El objetivo de esta sesión es definir todas las características mejores y desarrollos futuros que va a tener la aplicación o el servicio. Primero tenemos a las propuestas de mejoras que ya que la personalización es súper importante para los usuarios para satisfacer las preferencias individuales y los objetivos de gestión de las diferentes enfermedades. Para esto se debe incorporar como un lenguaje más formal o clínico para algunas de las funciones, como por ejemplo, no sé, la descripción de las patologías, pero más informal para otras, como por ejemplo la evaluación de las conductas, si los usuarios así lo desean. Y es importante que logremos como un equilibrio entre que la aplicación sea atractiva y divertida, pero no tanto como para no desacreditar el sentido de autoridad que debería tener, sobre todo porque es una aplicación de salud. Y esta es otra de las cosas también que podemos evaluar con el modelo heurístico, como ya venimos comentando, dentro del sexto componente en particular, al igual que la flexibilidad, que es otro aspecto a tener en cuenta, ya que las necesidades de las personas por ahí van cambiando a lo largo del proceso de salud, de enfermedad, y resulta fundamental que estas aplicaciones sean capaces de adaptarse a los usuarios finales o a esos cambios que tienen con el fin de ser realmente funcionales a sus preferencias y objetivos en el manejo de su enfermedad en función a la etapa que se encuentre cada uno en particular, cada usuario. Luego tenemos a la utilidad, que esta característica puede ser evaluada mediante encuestas originales o específicas para evaluar aspectos relacionados con el tema de salud abordado y enfocados en la mejora de la calidad de vida, la adherencia a los tratamientos o avances en los parámetros clínicos. Además, como ya hemos mencionado, existe la evidencia sólida de que la utilidad percibida por los usuarios de las aplicaciones de salud mantiene una relación directa con la continuidad de su uso, lo cual es un aspecto sumamente importante a tener en cuenta cuando estamos en el desarrollo y en el diseño de este tipo de aplicaciones. Y para finalizar con estas sesiones tenemos a las limitaciones de hardware también, que es un aspecto de la realidad que dificulta el desarrollo de las aplicaciones de salud. Los autores de este trabajo argumentaban esto con un problema que detectaron en experiencias previas de usuario durante un intento de migrar sistemas que están basados en web a plataformas móviles. Una práctica, la verdad, que es bastante frecuente en este tipo de aplicaciones, lo cual implica un gran desafío para los desarrolladores y para los diseñadores de este tipo de software. Hay algunas medidas generales que surgieron como para solucionar las limitaciones del hardware que han demostrado como bastante eficacia. Una de ellas es brindar soporte solo a un número limitado de funciones para eliminar así la variedad de opciones que no son por ahí fundamentales para el uso mobile. Mostrar también contenidos limitados para reducir el número de palabras y facilitar una mejor visibilidad. Y también mejorar la interfaz con elementos que permitan una fácil entrada de datos. Y
Esto sería todo con respecto al primero de los artículos que vamos a revisar durante el Ateneo. Pasando al siguiente artículo, podemos ver todo lo que venimos mencionando hasta ahora aplicado. Se trata del diseño de un sistema centrado en el usuario para comunicar los resultados de las pruebas de laboratorio. Este es un estudio de diseño y evaluación que se realizó con el objetivo de explorar las consideraciones del diseño para apoyar la comunicación centrada en el paciente y la comprensión de los resultados de las pruebas de laboratorio, así como las discusiones o el intercambio entre los pacientes y los profesionales de la salud. Dentro de los métodos, este estudio comenzó con una investigación haciendo las preguntas de cómo diseñar interfaces o herramientas orientadas al paciente para mejorar la comprensión de los resultados de las pruebas de laboratorio para pacientes leos con alfabetización en salud promedio, qué características del sistema se consideran útiles o cuáles no, qué tipo de preocupaciones o barreras tienen los pacientes con respecto a dichas aplicaciones orientadas al paciente, y con ese fin se llevó a cabo una investigación de métodos mixtos centradas en el usuario, enfocada en diseñar y evaluar un prototipo interactivo para comunicar los resultados de las pruebas de laboratorio de una manera que pueda respaldar la comprensión y la toma de decisiones informadas para todos desde diferentes contextos médicos y con diferentes características. Y como más concretamente, a través de los estudios que se hicieron con los usuarios, se identificaron necesidades de información y tecnología de los pacientes relacionadas con la visualización y la interpretación de los resultados de las pruebas de laboratorio. Primero lo que se hizo, se realizó una encuesta en la web con 200 y pico de participantes y un conjunto de entrevistas semiestructuradas con 13 pacientes. Las preguntas se centraron en la confusión y los desafíos enfrentados de los pacientes en relación con la interpretación de los resultados de las pruebas de laboratorio y en las necesidades de información y tecnología de los pacientes para una mejor comprensión de los resultados de las pruebas. Después de esto, el equipo de investigación usó los resultados de los estudios para informar o armar el diseño del prototipo que respalda la comunicación centrada en el paciente de los resultados de las pruebas de laboratorio. Y el prototipo se diseñó de manera iterativa. Después de crear una versión, los investigadores la compartieron con el grupo de participantes de la entrevista para poder obtener comentarios como más rápidos y poder aplicar mejoras en este proceso de diseño. Y este proceso más o menos le llevó alrededor de 6 meses. En cuanto a las evaluaciones con usuarios, después del diseño del prototipo se llevó a cabo un estudio de la evaluación del piloto a través de la cual obtuvieron respuestas de los pacientes con respecto a las características de diseño individuales y la información presentada en el prototipo. Se hicieron sesiones visuales por Zoom en las que se les envió el link con el prototipo a los usuarios y se hizo una demo como para que vieran cómo funcionaba el sistema y la justificación que tenía cada función del diseño. Y después se les pidió a los participantes usar este prototipo por su cuenta para aprender un poco más sobre el sistema en sí. Y durante este proceso se les pidió que pensaran en voz alta mediante la técnica conocida como Think Aloud, informando sobre sus percepciones generales del sistema, cualquier cosa que por ahí los confundiera o los sorprendiera, o cosas que por ahí no cumplieran con las expectativas o las necesidades que tenían ellos como usuarios. Una vez que se completó la demo del sistema, los investigadores lo que hicieron fue hacer una entrevista semiestructurada de seguimiento con cada participante en sí para indagar un poquito más sobre su experiencia y las percepciones de uso que tuvieron con el prototipo. Y al finalizar se les entregó también un cuestionario SUS para evaluar la usabilidad del prototipo del sistema y para recopilar datos de referencia para medir las mejoras para futuros refinamientos que se hagan del prototipo. Cada sesión fue grabada en audio, se incluyeron
comentarios verbales y preguntas de los participantes sobre los prototipos. Y como resultado, tenemos que el resumen de los hallazgos de las evaluaciones con los usuarios arrojaron o pudieron llegar a que había bastante confusión al revisar los resultados de las pruebas de laboratorio por parte de los usuarios. Vieron que habían necesidades de información altísimas, descubrieron que los pacientes necesitaban diferentes tipos de información para poder abordar su confusión, incluida la información general e información personalizada a la que puedan acceder. También vieron que había necesidades tecnológicas en relación a que los pacientes hicieron énfasis en que el diseño debía estar o asegurar y favorecer la correcta interpretación de estos datos, y otros enfoques que también se consideraron útiles fueron poder visualizar los resultados históricos de laboratorio, usar términos por ahí más sencillos para comunicar la naturaleza de los resultados y poder incluir como una enciclopedia, un repositorio de salud para explicar mejor estos términos médicos. Y dentro de los objetivos de diseño, sobre la base de los resultados que se obtuvieron, que son estos que acabo de comentar, se estableció una lista de objetivos de diseño en las que se encontraba facilitar la comprensión de los resultados entonces mediante representaciones gráficas y mensajes claros para que sea más fácil, habilitar la posibilidad de dejar algunas anotaciones sobre diferentes aspectos de los informes de las pruebas para que puedan dejar registro de cuáles desean analizar o por ahí ver más a fondo con los médicos en la consulta, poder encontrar aclaraciones o brindar aclaraciones de la jerga médica usando términos por ahí no tan técnicos, y también brindar información pertinente y confiable. Y en cuanto a la creación de los prototipos, entonces ahora sí, en base a esos objetivos de diseño, se crearon prototipos del sistema sobre la base de los objetivos, utilizando como prueba de laboratorio los resultados del perfil lipídico, incluyendo el colesterol total, el colesterol de baja densidad o LDL y el colesterol de alta densidad o HDL. Y se utilizaron representaciones gráficas, como podemos ver, con gradientes de 3 colores, rojo, amarillo y verde, junto con palabras como por ejemplo alto, bajo u óptimo, y mensajes para que ayude a comprender mejor estos resultados, como por ejemplo su resultado es bueno. Para mejorar aún más esta comprensión por parte de los pacientes, si los valores estaban por ahí fuera del rango de lo normal, se incluyeron un par de flechas rojas con una nota en el margen que indique hasta acá los médicos no están preocupados por su resultado. Además, al usuario se le proporcionó una opción para obtener más información sobre cada prueba de laboratorio, haciendo clic en el botón de más sobre esta prueba, que dirigía a una nueva página que contenía una breve definición, explicaciones detalladas y una visualización de valores por ahí históricos de laboratorio de esa misma práctica, y los usuarios también podían encontrar información por ahí más general relacionada de cómo tratar esos resultados anormales. Por ejemplo, no sé, ¿qué causa el colesterol alto? Y así saber por ahí cómo abordarlo. Y también cada vez que se seleccionó un término médico, que estaban resaltados en azul, se mostró una definición breve y concisa en una ventana emergente, la cual tenían la posibilidad de también guardar estos términos como favoritos, eliminarlos, buscarlos, ordenarlos. Y por último también se incluyó un apartado de preguntas con una opción de 3 opciones de preguntas frecuentes adaptadas a la demografía, el contexto médico y los resultados de las pruebas de laboratorio del paciente. Las respuestas se recuperaban en tiempo real de páginas web acreditadas. Y este trabajo de investigación concluye con una evaluación exitosa de estos prototipos, ya que la mayoría de los participantes reconocieron de manera uniforme la mejora significativa de los prototipos sobre el diseño previo que tenían en el portal de pacientes, y expresaron su entusiasmo por usar esta nueva aplicación para revisar y poder interpretar mejor sus resultados de laboratorio.
La puntuación del SUS promedio fue de 95 sobre 100, lo cual es un montón y significa que el prototipo realmente se percibió como fácil de usar. Este trabajo entonces concluye con una evaluación exitosa de estos prototipos eh, y nada, como ya les comentaba, dio su puntuación SUS y los diseños del prototipo se percibieron como muy fáciles de usar y fue muy satisfactorio para el paciente. Y ahora sí, entrando en la parte final del Ateneo, en relación a las experiencias del Hospital Italiano de Buenos Aires, voy a presentar un caso en particular de los muchos en los que se ha aplicado diseño centrado en las personas, que fue el rediseño de las alertas de interacción droga-droga en un sistema de soporte en la toma de decisiones, que este es un CDSS. Para contextualizar un poco esto, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, a mediados de la década del 2000, se desarrolló la historia clínica electrónica con diferentes alertas, entre ellas estas alertas que vamos a comentar, que son interacciones droga-droga, utilizando técnicas y requisitos tradicionales de ingeniería de software que conocemos como ingeniería de requerimientos. En relación a esto y posterior a una evaluación que se hizo de la implementación de esto, se vio que la tasa de omisión de alertas, de este tipo de alertas, era altísima. Como primera medida para abordar este problema, se rediseñó la base de conocimientos de fármacos, que es donde se cargan este tipo de alertas sobre interacciones, para poder como mejorarlo de alguna manera, pero vieron que esta intervención no tuvo éxito. Debido a esto, fue que el equipo del DIS, del Departamento de Informática en Salud, decidió encarar el rediseño de la interfaz del módulo de las alertas de interacción droga-droga con esta técnica de diseño centrado en las personas y diseño participativo como una posible solución a la mala performance que venían teniendo. En esto participó un equipo interdisciplinario integrado por especialistas de informática en salud, especialistas de usabilidad, quienes trabajaron con usuarios del IVA en 3 etapas: la de indagación, de diseño participativo y durante las pruebas de usabilidad. Estos usuarios eran médicos que trabajaban en el ámbito ambulatorio y hospitalario y que tenían más o menos, al menos 4 años de experiencia usando este sistema de CPOE implementado. Esta era la interfaz previa con los 2 medicamentos que interaccionaban, como podemos ver con las letritas A y B, la significancia clínica, una breve explicación que podrían encontrar, un botón con más información al respecto y los botones de acción para o cancelar la prescripción o ignorar la alerta. Los participantes que trabajaron con esto junto con los profesionales del DIS, expresaron que querían alertas breves, claras y rápidas, no esto que se les presentaba. Y también se quejaron de la dificultad que tenían para encontrar la información relevante sobre las interacciones medicamentosas y también del diseño deficiente que tenía la interfaz. Un resultado importante de esta etapa fue el requisito de una alerta que esté orientada a la acción, que tenga la capacidad de realizar acciones dentro del cuadro de la alerta sin que tengan que interrumpir el flujo de trabajo, sin que tengan que reiniciar el proceso de prescripción, que las interacciones estén como integradas todo en un solo clic, que puedan cambiar la dosis, cancelar el primer fármaco, cancelar el fármaco que le están indicando ahora, conservar ambas indicaciones y todo esto fue tenido en cuenta y después de varias iteraciones que tuvo el proceso de diseño, siguiendo metodologías similares a las que ya vimos a lo largo de todo este Ateneo, se llegó a esta versión final de la interfaz, que es la que tenemos actualmente, que muestra a los medicamentos involucrados en la interacción, como podemos ver, que está indicado con la letrita A. Después tenemos el riesgo y la gravedad de la interacción de estos fármacos, la recomendación principal, un enlace con más información, los botones de acción para poder recetar un fármaco alternativo como primera opción, que vemos con la letra E,
para cancelar la prescripción del segundo fármaco indicado, o sea, el que estamos indicando en ese momento, para cancelar la prescripción del fármaco 1, que vendría a ser el fármaco que está interaccionando con lo que nosotros queremos prescribir o indicar, la opción de conservar ambas indicaciones y poder indicar este segundo fármaco que íbamos a indicar, ignorando la alerta. Por último, también tenemos la justificación requerida y el seguimiento, como podemos ver en la burbuja que está abajo con la letra I. Y un estudio que se hizo de investigación mostró que en comparación con el sistema de alertas anterior, el primero que vimos, este nuevo rediseño, esta nueva interfaz, utilizando diseño centrado en las personas, fue mucho más eficiente, ya que las alertas se podían resolver de una manera más rápida, era más efectivo, ya que también las tareas se completaban con menor cantidad de errores y mucho más satisfactorio, ya que el 60% más o menos de los usuarios prefirió como rotundamente esta nueva interfaz. Dentro de los aspectos más destacados se incluyeron el color como indicador del tipo de riesgo que tenemos al realizar la indicación, que estén orientados a la acción, que la información sea breve, relevante y accesible según lo recomendado por la literatura. Y esto en sí es solamente como para presentar una de las experiencias en las que trabajamos, porque la realidad es que aplicamos mucho esta metodología y solemos trabajar en equipos multidisciplinarios con el equipo de usabilidad del DIS, con el equipo de desarrollo, para intentar diseñar y desarrollar los mejores productos posibles para nuestros usuarios finales, ya sean los pacientes o los profesionales del hospital. Y a modo de conclusión y haciendo un poquito hincapié en lo que les acabo de decir, creo que es fundamental tener en cuenta a los usuarios finales en los procesos de desarrollo de nuevos productos, no solo en un primer acercamiento a modo de indagación, sino que incluirlos con esta metodología para que sean parte de todo el proceso. Ya sea el diseño centrado en las personas, el diseño centrado en el usuario, es una filosofía, como dicen, de trabajo que realmente llegó para quedarse y hay evidencia de sobra que dice que realmente funciona para mejorar la experiencia del usuario, por un lado, porque satisface sus necesidades, sus deseos, atendiendo a sus limitaciones, y por otro lado, porque aporta un montón de beneficios para las empresas, o sea, para nosotros que trabajamos en esto, porque disminuye los costos, mejora la calidad del trabajo que estamos haciendo, la productividad, la eficiencia, y nos asegura de alguna manera que nuestro producto es aceptado por parte de los usuarios o por una parte de estos usuarios finales. Y sin extenderme mucho más, creo que realmente es una metodología que tenemos que aplicar más a menudo en nuestra labor diaria, nosotros los que trabajamos por ahí en esta disciplina. Ahora sí, hemos llegado al final de este Ateneo. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más y nos vemos nuevamente el próximo jueves 5 de mayo en el Ateneo número 576, donde Martín Cacasu dará inicio a un nuevo track hablándonos acerca de los portales de salud, sus usos y barreras de acceso. No se olviden suscribirse a el canal del DIS TV para estar enterado de todo lo que va surgiendo en el departamento y nos vemos la próxima.